el dominio propio. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbio 25, 28. Y dice así esta palabra. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Repito, como ciudad derribada y sin muro, ese es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando una ciudad no tiene muros y están derribados, está hablando de una ciudad sin protección. Que cualquier enemigo puede penetrar en esa ciudad, robar, matar, quemar la ciudad, porque no hay protección, ¿sí? A eso se refiere este versículo. Este versículo está hablando que si una ciudad, antiguamente las ciudades tenían que tener muros. Era su forma de protegerse contra los enemigos, ¿no? Los muros, cuanto más grandes, era una ciudad mejor protegida. Era muy importante antes tener muros. Una ciudad tenía que estar rodeada por muros para que no sea robada, atacada. Pero dice, y está comparando al hombre. Este versículo está comparando a un hombre que cuando no tiene muros, realmente los enemigos le atacan. Y vamos a ver a qué se refiere esto. La persona que no tiene rienda, que no tiene dominio, es como una ciudad sin muro. Cualquier cosa le afecta. Es como cuando alguien tiene las defensas bajas y cualquier virus le contagia, ¿sí? Así que este versículo se refiere a eso. Se refiere también que al hombre, aquel hombre que no tiene esa protección. ¿Cuál es esa protección que tiene que tener todo hombre y toda mujer? Su dominio propio. Si el hombre no tiene o la mujer no tiene ese dominio propio, cualquier cosa le puede afectar. Y aquí se está comparando que una persona, en su físico, ¿qué es lo que nos protege de las enfermedades? ¿Qué es lo que nos protege de los virus y tantas cosas? Es nuestro sistema inmunológico. Esa es nuestra defensa. Si tenemos un buen sistema inmunológico, no nos va a afectar las enfermedades. Dios nos ha creado con un cuerpo que nos autosanamos. Es interesante. Dios nos ha creado con un sistema que puede destruir las enfermedades que penetran a nuestra vida. Pero muchos, ese sistema inmunológico, por la mala alimentación y el descuidado, no es fuerte su sistema inmunológico y cualquier enfermedad les afecta. Así dice que es la protección en un hombre. Un hombre debe levantar sus muros de protección en su vida. ¿Cuáles son esos muros de protección? Su dominio propio. Esa es la protección del hombre y de la mujer. Que tenga, repito, dominio propio. Nunca será feliz alguien que no tiene dominio propio. Es una gran verdad. Imagínense, nunca una persona va a poder ser feliz a menos que no tenga dominio propio. No podrá vivir la vida que quiere. Todo le va a afectar. Va a ser débil ante todas las cosas. Hay gente que quiere rebajar de peso, pero no tiene dominio propio y siempre va a estar luchando con eso. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Quiere rebajar de peso, pero no puede. Hay gente que quiere estudiar, pero no puede. No, y así, tantas cosas que la persona por falta de dominio propio no puede alcanzar lo que quiere. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Ningún hombre o mujer es verdaderamente libre hasta que no se domina a sí mismo. ¿Qué tal? Repito, ningún hombre, ninguna mujer es verdaderamente libre hasta que no se domina a sí mismo. Qué tremenda frase.
Qué importante será entonces tener dominio propio en nuestra vida para ser realmente felices. En Juan capítulo 8, versículo 34 dice lo siguiente. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. Repito, Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que Jesús sabía que si la persona que no tiene dominio propio se convierte en un esclavo del pecado, ya no puede, ya no tiene control, el pecado le ha dominado. Tú te conviertes en esclavo de aquello que no puedes dominar. Qué interesante, ¿no? Así que vale la pena aprender sobre este tema. Esa falta de dominio propio nos lleva a no solo a ser infeliz y no lograr lo que queremos. La consecuencia de no tener dominio propio es ser infeliz y esclavo de las cosas. Es verdad. Por eso digo, esto del dominio propio es tan importante para cada uno de nosotros. Porque si no tenemos dominio propio, mis hermanos, nunca vamos a poder alcanzar nada en nuestra vida. Siempre vamos a ser débiles. Siempre vamos a caer en la tentación. Siempre vamos a fracasar, en otras palabras. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos dominio propio. Sansón, por ejemplo, era el hombre más fuerte del mundo, pero cayó. ¿Por qué cayó Sansón? Por no tener dominio propio. Por no aprender a resistir a los deseos de la carne. Este hombre podía matar a 1000 filisteos con la quijada de un burro, pero no podía dominar sus propios deseos. Miren qué tremendo. Siendo el hombre más fuerte, pero a la vez era un hombre débil. Qué tremendo. Mira, también dice así, y esa pequeña piedrecita en el zapato le llevó a terminar sin ojos. ¿Sí o no? Sansón era un hombre elegido por Dios, tenía una gran fuerza, tenía un propósito Dios con su vida, pero tenía esa piedrecita en su zapato. Era débil ante la carne y terminó sin ojos. Terminó en el diseño que nunca fue para su vida. Dios tenía otros planes para Sansón, pero perdió la presencia de Dios por la falta de templanza. Por si acaso, templanza, cuando la Biblia habla de templanza, está hablando de dominio propio. Por la falta de templanza y de dominio propio, Sansón fue la causa por la cual perdió la presencia de Dios. Lo perdió todo. Perdió la fuerza, perdió la presencia de Dios por la carne. Jesús es el ejemplo más poderoso que tenemos en todos los tiempos. Nadie ha tenido más dominio propio que de sí mismo que Jesús. Aún colgado en la cruz tuvo el control para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es tener dominio propio. Lo injuriaron, lo golpearon, se burlaron, hasta el ladrón de la izquierda se burló y jamás dejó que lo influenciaran y lo dominaran. Jesús es el mejor ejemplo de una persona que tenía dominio propio. Dominó a los guardias, dominó al ladrón, dominó al diablo, dominó a la muerte y se sentó a la diestra del Padre y todavía domina. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el mejor ejemplo de una persona que tenía dominio propio. Hay mucha gente hoy en día que han perdido su matrimonio. ¿Saben por qué? Por no tener dominio propio. Hay esposas que están tristes porque el esposo no tiene dominio propio
y con la boca lastiman, hieren cuando se enojan. ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque no han tenido dominio propio ni el hombre ni la mujer? Por no tener dominio propio han ido cometiendo muchos errores. Se han lastimado, se han ofendido por no tener dominio propio. Es tiempo de dejar de ser débil. Es tiempo de dejar de acusar a todo el mundo de nuestra falta de carácter. Muchas personas, cuando se equivocan, lo primero que hacen es echarle la culpa a los demás. Quiero decirles que el 80% del pecado que cometemos es por nuestra propia concupiscencia. Y el 20% se dice que es por culpa del diablo. Es verdad que el diablo tiene mucho que ver en muchas situaciones. El diablo presiona, el diablo tienta, es verdad. Pero la gran mayoría de nuestros errores es por nuestra propia concupiscencia, por el pecado que está dentro nuestro. Tomen en cuenta eso. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso dice Santiago. La fuente, la raíz de por qué caes en el pecado es porque dentro de ti está la concupiscencia. Así que tenemos que reconocer que necesitamos la limpieza de Dios. Necesitamos que el Señor nos quite de raíz toda concupiscencia para ser libres y no estar echándole la culpa a los demás. Hasta el diablo le echamos la culpa. No, somos nosotros los responsables. Nuestra tentación viene por nuestra propia concupiscencia y nosotros le damos lugar al pecado porque queremos. Así que no diga me obligaron. No diga el diablo me obligó o las personas. Usted es responsable. Es importante reconocer nuestra responsabilidad para pedir perdón. En Filipenses capítulo 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso dice Pablo. Mis hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido? Y no podemos volver atrás. ¿Qué tenemos que hacer con todos nuestros errores y fracasos? Como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, mirando adelante, mirando las cosas que tenemos por delante. Ya dejemos el pasado. Si queremos avanzar, tenemos que dejar el pasado. Tenemos que dejar que esas heridas, esos resentimientos se queden atrás. Comienza una vida libre. Comienza a vivir una vida de paz. Nunca podrás avanzar si sigues aferrado a tu pasado. Ya está, ya pasó. Ya pasaron, ya pediste perdón, el Señor te ha perdonado, has perdonado a esas personas que te han lastimado, ya, listo. Comienza a vivir una vida de paz, una vida nueva. No dejes que el fracaso de ayer te detenga. No te dejes influenciar por lo que sientes. Mis hermanos, nunca vamos a poder avanzar si somos personas que nos dejamos influenciar, que somos susceptibles. Es importante tener dominio propio, pero también es importante que tú no te dejes influenciar. El enemigo te influencia para hacer lo malo, sí.
La gente te influencia. Los amigos, los parientes quieren influenciarte. No te dejes influenciar. Toma tu propia decisión en Cristo Jesús. Es importante esto también para que tú puedas avanzar adelante. Si te dejas influenciar por lo que sientes, jamás tendrás templanza ni dominio propio. ¿Quién te quiere influenciar? Son tus propios sentimientos. Qué interesante, ¿no? Ponemos mucho énfasis en lo que sentimos. ¿Qué decimos? No tengo ganas de estudiar. No tengo ganas de trabajar. No tengo ánimo de leer la Biblia. Sí, interesante que no tienes ganas de estudiar ni de trabajar, pero sí tienes ganas y sientes mirar televisión, sí sientes comer, sí sientes ver el celular, ¿no? Qué tremendo es si nuestra vida la basamos en lo que sentimos. No pongas énfasis en lo que sientes. Seamos hombres y mujeres de principios. No basemos nuestra vida, porque lo que sentimos pueden querer muchas cosas. No hagas las cosas por lo que sientes. Haz las cosas por las que debes hacer. ¿Por qué debes leer la Biblia? No porque sientas, sino porque es necesario que tú te alimentes espiritualmente. Tú decides, no esperes sentir. No siento perdonar. No, aquí no se trata de sentir, hay que hacerlo. Es una decisión. Vida en tus sentimientos. Vive tu vida bajo principios. En Tito capítulo 2, versículo 12, dice así, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Mis hermanos, si no tienes dominio propio, no vas a poder renunciar. Vas a caer viviendo los deseos mundanos. No vas a tener control. Por eso, qué importante es decirle, Señor, quiero tener dominio propio. No me quiero dejar influenciar por nadie ni por nada. Qué importante. En Gálatas 5, 22 a 24 dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. Cuando dice templanza, se refiere al dominio propio. Y es una característica del fruto del Espíritu. A mí este versículo para mí es el más importante cuando hablamos del Espíritu. Hay muchas personas que dicen, sí, yo estoy lleno del Espíritu. Pero esta es la característica si estás lleno del Espíritu. Vas a tener amor, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a tener benignidad, vas a tener bondad, fe, vas a tener mansedumbre, vas a tener dominio propio. Si dices estar lleno del Espíritu, estas son las características que tiene que haber en tu vida. Así que, muy importante. Muy importante, repito, tener dominio propio. La palabra templanza proviene del latín temperantia, que a su vez del verbo temperare, que significa moderar, ajustar o templar. En su sentido original, templanza se refiere a la virtud de moderar los excesos y mantener equilibrio en las acciones, emociones y deseos. ¿Qué tal? Qué bueno es entonces desarrollar templanza en nuestra vida. Que sepamos moderar, que sepamos controlar los excesos, controlar y mantener equilibrio en nuestras acciones, reacciones, emociones y deseos. Cuando tú controlas todo eso, tienes templanza.
tienes dominio propio. Imagínate si tuviéramos todos dominio propio. Este sería otro mundo. No nos lastimaríamos fácilmente si tuviéramos templanza o dominio propio. Se relaciona con la capacidad de controlar los impulsos y mantener una conducta medida, prudente en todas las áreas de la vida. En la tradición de la ética y la moral, la templanza se considera una virtud fundamental que promueve la armonía interior y el bienestar general. Por eso le digo, mis hermanos, pidamos y desarrollemos la templanza en nuestra vida. Si llegamos a tener templanza, hermanos, ¿qué vamos a conseguir? Estar en paz con nosotros. Y va a haber bienestar con todo lo demás. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con todos. Así que vale la pena decirle, Señor, quiero la templanza de tu espíritu. Y para terminar, el dominio propio es una cualidad esencial para aquellos que desean crecer espiritualmente y vivir una vida de integridad y propósito. A través de la práctica diligente y la dependencia de Dios, podemos desarrollar esta virtud y experimentar sus numerosos beneficios en nuestra vida. Mis hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a desarrollar esta característica del Espíritu, la templanza. Que aprendamos a desarrollar, a tener dominio propio y vivamos una vida en paz y alcancemos todos nuestros objetivos. Padre, gracias que en este día podemos hablar de este tema tan importante y nos damos cuenta que es importantísimo tener dominio propio. Ayúdanos a tener dominio propio, ayúdanos a controlar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras acciones, nuestras reacciones. Ayúdanos a tener control. Ayúdanos a vivir y no dejarnos influenciar por nadie ni por nada. Y ser hombres y mujeres de principios que decidamos y no vivamos por lo que sintamos, sino que tomemos decisiones valientes para buscarte, para obedecerte. Gracias, Señor amado, por enseñarnos en este día la importancia de la templanza. Ayúdanos a vivir con dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.